para todo nuestro público y para ti, por supuesto, en este último día, ya prácticamente cerrando el mes de febrero, el segundo mes del año, el febrero loco, marzo otro poco, dicen, ¿verdad? Sí, 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 sí. El clima ha estado espectacularmente caluroso. Que espectacularmente, sí, muy caluroso, qué bárbaro. Y Sí, fíjate que increíble el calor ahorita en febrero. sí. Y bueno, pues Hablábamos hace un momento con Nacho Peinado de la Unión de Usuarios y nos advertía de cómo podría dispararse una factura de luz si en estos días de calor, que llevamos ya 3, ¿verdad? Días de sí, fuerte calor y nos quedan acuerdo. otros 5 o 6. Sí, Hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Que hay que tener ujú, cuidado con eso. sí, así es. Digo, si no quieres sorprenderte una desagradable sorpresa ya Sí, cuando llegue el próximo recibo, ¿no? así es Si no te correcto. importa, pues dale, tú dale. Si hay alguien que dice, nah, ¿qué es para mí, verdad? No, Quitarle pues sí, un, total. un pelo a un gato. Ah, bueno, pues adelante, cada quien, ¿no? Cada Cada quien. quien. Oye, Sí, pues, sí. Banjico, Banco de México, sube la expectativa, ¿no? Del crecimiento para 2026, buenas noticias. Y la, Sí, y la OCDE también, ¿no, Carlos? sí, fíjate, bueno, hay que entender el reporte de Banco de México que se elabora prácticamente con la información de enero, vamos a decirlo así, primera quincena de febrero, y hay que recordar también el impacto que tuvo los recientes acontecimientos en el centro del país, particularmente Jalisco, ¿no? Y de alguna manera algunos otros estados vecinos del centro del país. Eso puede estar un poquito moviendo, habría que esperar, habría que revisar variables en estos días. En economía le llamamos los efectos permanentes o los efectos temporales. Sí, Siempre cuando se analiza un impacto de un aumento de tasa de interés, un impacto así de una variable exógeno o un cisne negro, como lo hemos comentado, siempre dice, a ver, ¿va a ser permanente o es temporal? Bueno, si es temporal, las variables como la marea regresa a su nivel, ¿no? Si es permanente, bueno, se ajusta todo y se revisa. En este caso, el Banco de México ayer, dando sus datos donde la expectativa del crecimiento económico esperado para este año de 1.1 lo mueve a 1.6, eh, yo creo que entonces están leyendo que el dato de lo que pasó la semana pasada con los disturbios ocasionados por la muerte de un líder de un cartel eh, eh, criminal, eh, pues es temporal, ¿no? Es la lectura que da. Sin embargo, yo me quedaría un poquito a la expectativa, ya vemos lo que pasó también en Guadalajara con la cancelación de un evento deportivo importante, un torneo mundial de clavados, y eso pues la sinergia que trae a todo el sector turismo, toda la actividad económica de Guadalajara, que en buena medida el componente turístico es muy fuerte, y no se diga lo que pasó en Vallarta también, aquello parecía una escena así como las de ¿cómo se llama? De Israel, donde veíamos a la zona de Gaza, todo prácticamente increíble lo que las escenas que se vieron, y eso, bueno, son sectores que viven al 100%, particularmente a Vallarta, del turismo. Entonces, sí. ese impacto habría que revisar si es temporal o es permanente. Sin embargo, las variables económicas realmente se muestran muy optimistas para este año, ¿no? El tipo de cambio también, hoy en la mañana 17.18, y si bien es cierto estuvo 17.10, 17 por no se portó de manera muy resiliente el tipo de cambio y en general las variables con estos efectos, ¿no? Lo, me imagino algo así, bueno, digo para nuestro público para que lo entienda, es cuando tú vas en un avión, en un jumbo, ¿no? Esos así de transatlánticos,
cuando hay una turbulencia, prácticamente no lo sientes, o sea, se mueve un poquito así como que te da una pequeña sacudida, ¿no? Por el tamaño pues, del avión, ¿no? Cuando es una avioneta, que va a ser una avioneta y hay una turbulencia, pues esa es una sacudida tremenda, ¿no? Y esto se baja y se sube 50 metros en la avioneta Sí, y me ha tocado a mí particularmente y eso es increíble cómo se mueve y volteas a ver al piloto y el piloto va a gusto, ¿no? O sea, sí, sí, porque ese es prácticamente el dimensionamiento. ¿A qué voy? Que la economía de México ya tiene un nivel de un avión transatlántico. Entonces, cuando hay y lo hace resiliente, ¿no? Entonces, las variables económicas, la tasa de interés también increíble, el 7%, y con la expectativa de que aún pueda bajar. O sea, si bien es cierto, la semana pasada una junta de gobierno para definir si se bajaba o no, se deja igual al 7%. Sin embargo, con las variables como están, oye, tú tienes un tipo de cambio, cuando sube la tasa de interés, sube porque dices tú, hay necesidad de atraer más capitales y que la gente de economías hay mucha inflación, etcétera, bueno, subes la tasa, pero cuando prácticamente las reservas internacionales, el tipo de cambio está controlado, no hay necesidad de subir la tasa y además en los temas de bajar la tasa de interés ayuda a que regrese el crecimiento económico a un país. Entonces, increíble también, estamos con una tasa muy resiliente al 7%. ¿Y cuáles son los motores, Marcelo? ¿Cuáles son los sí, motores que nos dan esa estabilidad? Bueno, pues es la exportación y es el consumo privado, que son los que han estado moviendo a la actividad económica, lo que han estado fortaleciendo. También las inversiones en el país, las inversiones en el último año también se acaban de dar el dato, estamos hablando de 40,000 millones de dólares. Sin embargo, solo el 10% es capital nuevo. Lo demás son reinversiones de las mismas utilidades, que también obviamente cuentan y es importante porque eso es un referendo también de la confianza en el país. Considerando que lo que pasó la semana pasada, Marcelo, es un efecto temporal. Y eso también habría que ver si se concluye como efecto temporal, porque realmente el ruido que ocasionó, porque fue una nota a nivel mundial, pues son datos que afectan a la variable country risk, que se llama, que es el riesgo país, y esa variable de riesgo país se contabiliza en los modelos econométricos de las grandes inversoras y le meten ruido al atractivo de ese país. En este caso, el riesgo país, quiero pensar que cuando menos de manera temporal subió, ¿no? Y eso también impacta en los créditos externos, porque cuando México debe a tasa de interés flexible y el riesgo país sube, la tasa de interés automáticamente sube también. Habría que revisar los siguientes días, Dios quiera, y que esto ya se estabilice, ¿no? Eh, la inflación fue un dato también de la semana, Marcelo, un dato también importante que se dio a conocer. Esa es digamos que una variable, un foco, todavía no rojo, pero sí ámbar, sigue subiendo 3.92% de acuerdo al dato de INEGI. 3.92%, ¿a qué se debió? Bueno, prácticamente el componente de las frutas y verduras, que representa un componente importante en la canasta del mexicano, tuvo crecimientos muy altos. ¿Y a qué se debió el crecimiento de las frutas y verduras? Bueno, se debió a los temas justo de clima, de lo que estamos hablando al inicio de mi participación, en donde el fenómeno del niño y la niña pues han ocasionado cambios también en los ciclos de los cultivos, en las sequías, y eso también ha afectado la oferta, por una parte. Por otro lado, también el tema de la movilidad para poder trasladar de los centros de producción hacia los centros de comercialización
esta mercancía. Pues también, digo, el tema de lo de la semana pasada no es nuevo en México, en el país. El año pasado todo es algo permanente en ciertas zonas del país. Entonces, eso eh, puede que cuando menos la movilidad para lo que fue en estos días ha afectado definitivamente el abasto hacia a los centros comerciales en ciertas zonas, sobre todo la parte céntrica, que representa un área muy importante del país. Y eso indudablemente que para el cierre de febrero, el dato que registre lo va a estar contabilizando, ¿no? Entonces, pues ese es el panorama general, Marcelo. ¿Cómo lo ves? Pues interesante, ¿no? Interesante, y hay algunas todavía indicadores que se contraponen, Así es. muy buenos, ¿verdad? Muy buenos, te dan un aliciente esto que pronostica hoy el Banco de México, o el ajuste que hace, ¿no? En cuanto El al ajuste. crecimiento del Producto Interno Bruto, pero por otro lado, la incertidumbre que sigue maniatando inversiones, que en un momento, pues clave, Carlos, lo hemos comentado, al principio de la semana platicábamos Sí, con Gámez, Jesús Gámez, nuestro amigo sí, Jesús Gámez de Index, y nos decía, así es. en Arizona sigue creciendo la industria de los semiconductores, de la fabricación de Sí, semiconductores, sí, y no subimos a ese barco, ¿verdad? sí. No, Y porque la incertidumbre que impide la llegada de inversiones, también nos decía la parte de la educación, la parte de la formación de sí, personal, de jóvenes en ese especializados. Sí, está el esfuerzo de Taiwán, ¿no? De llevarse a los sí, talentos muy sí, selectos, esos garbanzos de a libra sonorense, a Taiwán a especializarse en algo, en esto, perdón, de los semiconductores, sí. pero nos falta más, y eso más que nada, el no subirnos, no aprovechar esa oportunidad, pues sí genera algo de ruido. Pues Sí, veremos, ¿no? definitivamente. Veremos el peso ese sí, fortachón, sigue tomando proteína, ¿eh? En El peso 17, sigue muy bien, como te digo, sí, muy resiliente a los datos. Y te digo, ya México no es una avioneta, sino es un avión transatlántico. sí. Y eso hace que los ruidos que pasaron la semana pasada, el impacto realmente en el tipo de cambio fue leve, fue de centavos prácticamente. Sí, así es. Bueno, Carlos, gracias por tu participación como siempre y te esperamos el viernes.